Muy buenas tardes y hoy arrancamos nuestro podcast número 7 de Doers Fórmula. Hoy vamos a tener un invitado sumamente especial, es un gran amigo, conocimiento de mucha materia, no solamente económica, social, sino también de la parte espiritual y política. Bienvenido Jesús Valera. Gracias. A este podcast de Doers Fórmula, un espacio donde nosotros buscamos aprender para poder emprender. Bienvenido Jesús. No, gracias Alejandro por la invitación. Para mí es un honor estar aquí al lado tuyo. Teníamos rato, yo creo que aproximadamente un año y medio, siempre tratamos de conversar sobre diferentes temas, pero hoy vamos a tocar temas, porque es una conversación básicamente casual, amena, okay, pero que a veces nosotros sobre todo tú que tienes mucho conocimiento y experiencia, tratar de hablar de manera casual a veces pudiese resultar un poquito difícil. Pero bueno, Jesús, cuéntanos un poquito quién es Jesús, para que más o menos los que nos están escuchando sepan quién es Jesús Valera aquí en el podcast. Jesús Valera es un hombre sencillo que decidió dar ese paso importante de emigrar hace 8 años y conjunto con su familia puso su pie aquí en este país que está lleno de bondades y ha resultado un gran descubrimiento para nosotros. Este país, el que visitábamos regularmente 2-3 veces al año durante 20 años. Se convirtió en nuestro hogar desde hace 8 años, el hogar de mi familia. Y aquí hemos echado raíces y somos muy bendecidos por estar aquí. Nos ha abierto este país las puertas con los brazos abiertos y nos ha dado muchas bendiciones este país y somos muy agradecidos. Perfecto. ¿A qué te dedicas, Jesús? Cuéntanos un poquito a qué te dedicas. ¿Cuál es tu fuente de ingresos? Bueno, yo decidí entrar al real estate hace mucho tiempo ya y lo quería hacer de una manera diferente. Entonces decidí hacer algo que me diferenciara en el real estate, que es muy amplio. Tú conoces muy bien este negocio y tú sabes que en el real estate se puede hacer muchas cosas, ¿no? En el caso mío, yo decidí hacer asesorías comerciales basados en mi experiencia anterior y ha resultado como que ya me especialicé en el real estate comercial, que también es muy amplio, pero básicamente hacemos porque ya tengo un equipo de trabajo que es muy, muy eficiente y me acompaña paso a paso en lo que hago diariamente y lo que hacemos es básicamente hacer lo que se llama business broker, que tú conoces que yo hago, que hacemos toda la asesoría comercial con la compra y venta de negocios. Desde negocios pequeños como un bakery o una panadería hasta industrias, ¿verdad? Hacemos compañías de concreteras, compañías de construcción, compañías de distribución de alimentos, de procesamiento de alimentos. Esa es una rama que hacemos desde hace 8 años y la estamos haciendo cada día mejor. Yo tengo un equipo que viene desde los abogados de migración que trabajan con nosotros. Tú sabes que nosotros con nuestra licencia no podemos hacer asesoría legal, pero tenemos un team muy, muy importante, muy, muy consolidado, que hace toda esa asesoría en las diferentes visas de inversión aquí en Estados Unidos. Y en materia comercial tenemos también un respaldo de un bufete de abogados extraordinario aquí en la Florida Central que nos da este soporte. Eso ya tenemos todo el equipo, desde un inspector que va a haber dentro de la industria, dependiendo de la industria, hay diferentes tipos de inspectores y bueno, nosotros hacemos eso desde hace 8 años. También hacemos la parte de la asesoría comercial en lo que es warehousing, tú sabes que eso es un mundo enorme, y también lo que son office building y también medical building. Entonces nosotros hacemos esas 3 ramas básicamente y hemos estado creciendo. Ahora mismo, como tú sabes, más adelante podemos hablar un poco más de eso. Ya vamos a tocar ese tema cambió un poquito el año pasado y bueno, hemos hecho un cambio casi en la totalidad de la ya vamos a tocar un poquito más ese tema a profundidad, sobre todo el real estate comercial, que no todo el mundo, para los que nos están escuchando, no todo el mundo tiene la posibilidad porque es un mercado bien pequeño. Yo creo que es el 1% de los realtos. Pero cuéntanos un poquito, Jesús. ¿Cómo era tu infancia? ¿Qué estudiaste? ¿Qué querías hacer tú cuando eras grande? Y decías, yo me imagino a esta persona cuando crezca. ¿Y de dónde eres? ¿De dónde naciste tú? Sí. ¿Cómo era esa infancia de esos años allá en Venezuela? Bueno, yo soy de Maturín, estábamos en un pueblito en el oriente del país, un pueblito muy bonito, le dicen la ciudad distinta.
porque éramos un pueblito bien diferente, ¿no? Un pueblo muy verde, muy orgánico, todas las familias se conocían en ese pueblo. Y yo crecí en un hogar muy bonito, muy, muy grande, una familia numerosa, muy humilde, pero con unos valores extraordinarios. Nuestros padres, bueno, mis padres me educaron, me dieron la mejor educación posible en ese tiempo. Y tú sabes que esa pregunta no me acordaba lo que yo quería hacer cuando estaba pequeño, estaba chamo. Y yo le decía, y por ahí encontré hace poco algunos escritos míos de mi locura. Tu vision board. Y yo decía que yo quería ser astronauta. Y mira, ahora vine a vivir a 45 minutos de la NASA. Oh my God, no sabía, qué bueno. Yo siempre estaba como más o menos en la luna, ¿no? A mí me dicen que yo soy loco y me encanta. Claro, te gusta que te... Sí, yo soy un loco soñador, emprendedor y... ¿Tienes alguna formación en Venezuela? ¿Estudiaste alguna formación? Yo estudié, yo soy administrador de empresas, mención recursos humanos. Y también me formé muchísimo en la parte gerencial. Hice varios aquí dicen post-license, pero ¿cómo se llama? Sí, la preparación, como un máster, una maestría, una especialización, básicamente. Exacto, me especialicé en varias cosas que te cuento. Yo me la he pasado los últimos 30 años de mi vida estudiando y sigo estudiando y me encanta. Yo estudié formalmente mercadeo y mercadeo político. No, marketing político. Sí, marketing político. De hecho, hice un par de especializaciones aquí con una academia que existe todavía en marketing político y parte de mi vida empresarial en Venezuela desde el desde el 94 hacía campañas políticas. Oh my God. Aprendí a hacer campañas políticas, hice muchísimas campañas políticas. Y también hacíamos toda la parte de asesoría que se llama branding, fortalecimiento de marca. Hacíamos una cosa que se llama marca de ciudad. Que además era bien difícil, Jesús, que tú estabas en ese marketing político, porque para nadie es un secreto que Venezuela en los últimos 30 años se ha visto en un proceso de encierro a nivel periodístico. ¿Cómo te manejabas tú en ese momento para ya después hacer el paso aquí en los Estados Unidos? Y evidentemente una gran mayoría de lo que hacían periodismo en Venezuela fueron perseguidos políticos. ¿Cómo te manejabas tú en ese entorno? Bueno, nosotros tratamos de ser muy... cuando tú eres empresario tratas de ser muy equilibrado para que no te etiqueten, ¿no? Nosotros desde muy jóvenes, mi papá fundó esa empresa en el 78, se llama Litógrafos Asociados. Y esa empresa lamentablemente la cerramos hace 4 años, después de 40 y tantos años abierta. Y esa empresa tuvo varias etapas, ¿no? Yo entré en la etapa, diríamos, difícil del año 92, cuando había un golpe de Estado, que todo el mundo conoce. Totalmente. Yo trabajaba en la industria petrolera, porque me gradué en el sector petrolero y trabajé en el sector petrolero, el cual conozco y respeto mucho. Hice mucho trabajo en la industria petrolera. Y de repente se bajó todo, el petróleo estaba a $4 el barril. Oh my God, sí. Y yo recuerdo que yo me detuve y dije, bueno, voy a ayudar a mi papá en la empresa porque estaban pasando por un momento terrible. En Maturín, tú sabes que la industria que más se mueve ahí es la industria petrolera. Es la pionera, acá es un 95%, después la ganadería o la agricultura. Exactamente. Entonces yo decidí quedarme con mi viejo en la compañía. En ese momento tenía algunos detalles que yo ya había visto en otras compañías y empecé con esta locura que me caracteriza a tratar de enderezar un poco los entuertos y me fue bien. Al principio mi papá siempre decía, pero anda, vete, que están buscando este tipo de empleados que hable inglés y que tenga esta experiencia en ventas, ¿por qué no te vas para tal compañía y tal la otra? Y te quedaste ahí y me siempre. Quedé ahí diciéndole, no, ya metí el currículum, pero no me han llamado. Y me quedé un montón de años. O sea, tú formas parte de ese 30%, porque yo siempre... Y hay una data muy bonita, que las empresas familiares solamente el 30% son las que pueden perdurar de una generación a la segunda. Así es. Y por lo menos tú formas parte de ese 30%, sí, de ese cambio generacional, ¿no? Que llaman. Y quería que se repitiera con mi familia, ¿no? Con mis hijas. Y trabajé en función de eso. ¿En qué momento Jesús Valera y la familia toman la decisión? Bueno, ya yo creo que es el momento de mirar otros horizontes. ¿En qué momento tú dices, mira, ya dimos lo que teníamos que dar aquí en nuestro país
y queremos tratar de buscar otros nuevos horizontes. ¿Y cómo fue ese comienzo cuando llegas aquí a los Estados Unidos? Bueno, yo no me quería venir, yo hice muchísimas cosas por mi país. Aguantaste lo máximo. Aguanté lo máximo, yo era de los que era optimista, que decía, no, vale, eso no va a pasar. Sí, no, chicos, eso no va a pasar. Y me equivoqué, lo confieso públicamente, pero Dios sabe lo que hace y el tiempo de Dios es perfecto. Yo recuerdo en el año 2015, por ahí, me estaban extorsionando, y ahora, tú sabes cómo eran las cosas allá, y sabían todo de mí, dónde yo me movía, dónde estaban mis hijas, cómo se llamaban, a qué hora salían del colegio, quién las iba a buscar, el carro, la placa. Era una extorsión bastante fuerte, no estaban jugando conmigo. Entonces, teníamos 4 meses escondidos. Me movía de una ciudad a otra, mis hijas no estudiaban en la escuela, ya las tenía que sacar. Yo tenía que ir a la oficina como motorizado, esconderme, tenía que atender a los clientes en mi casa. No era fácil. Muy fácil hacer allá vida. Y yo todavía en ese momento decía que nos podíamos mudar a Margarita. Y yo quería irme a Margarita. Y todavía tenías la esperanza en Venezuela. Sí. Y mi esposa, una muchacha muy sabia, muy inteligente, ella compró los pasajes y un día me llamó y me dijo, mira, ya compré los pasajes para Estados Unidos, aquí está el tuyo. ¿Tú te vas o te quedas? Porque nosotras 3 nos vamos. Deadline ahí. Deadline. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Me vine. Sin ningún tipo de planificación. Eso fue un día para otro. No pude vender nada, no pude despedirme de nadie. De mi abuela, que la quería tanto, y murió. Y de mis hermanos nada más a 2 vi. Y yo recuerdo que venía en el avión. Yo estaba haciendo un máster en programación neurolingüística. Y tenía un chofer que estábamos haciendo el máster en inmersión total con Salvador Carrión en Puerto Ordaz, y él me llevó de Puerto Ordaz a Maturín. Esas fueron las 3 horas más locas de mi vida, de todo lo que yo iba en el camino pensando dejar todo, ¿no? Y emprender nuevamente. Entonces yo llegué al aeropuerto de Maturín, estaban mis hermanos, mi suegro que también murió y no lo vi más, y yo venía en el avión y se me salían las lágrimas. Claro, pues ya tú sabías que No sabía, pero era muy duro, era un desprendimiento muy fuerte, porque de verdad que le eché bola, ¿no? Le eché mucha bola a mi país y di todo por mi país. Yo esa lo que era de hacerlo diferente era de niño, ¿no? Entonces traté de hacer muchas cosas por mi país, ayudaba a mucha gente, daba clases gratis en la universidad. Imagínate. Hacía algunas cosas que venía también aprendiendo de mis padres, que son todavía muy, muy buenos con la gente. Esa bondad y esa ética que mi papá me transmitió, yo la copié y la hacía perfectamente allá, y me gustaba hacer eso. Pero bueno, eso es otro cuento para otra historia. Otra historia. Lo cierto es que cuando llegué aquí me encontré 2015. 2015, una realidad. Tú llegas como la gran mayoría, ¿no? Algunas personas, bueno, tú fuiste de ese grupo de personas que trajo algún tipo de capital aquí en Estados Unidos. ¿Tú arrancaste con algo, con una base patrimonial, o simplemente llegaste con las manos vacías? Yo, gracias a Dios, no traje plata. ¿Por qué dices? Porque mi profesión actual he visto mucho fracaso de gente que tiene mucho dinero. El dinero no te hace sabio. El dinero te hace soberbio en algunos momentos. Y la sabiduría viene de la experiencia. Entonces tú dices, bueno, con dinero tú puedes comprar experiencia, quizás no, muy poco. Lo que te puede alcanzar la plata para acumular experiencia. Esa experiencia, esa confianza que te da el dinero te hace cometer muchos errores. Y yo le doy gracias a Dios que no pude traerme lo que tenía. Yo cuando me venía tenía unos cuantos millones de dólares. Mira qué interesante. Unos cuantos millones de dólares. Allá abajo en el avión yo veía mi casa, las cosas que Dios patrimonio, me dio. todo Patrimonio, mi empresa, todo. Una empresa bellísima, una empresa que tenía 5 unidades de negocio, tenía 64 trabajadores. Una empresa que era tú dividías el Venezuela y había en este lado del oriente del país, mi empresa se notaba. Claro. Nosotros hacíamos, imagínate tú, teníamos una máquina que hacía 16,000 periódicos por hora. ¿Podemos saber el nombre de la empresa? Litógrafos Asociados, se llama, una empresa que marcó pauta
en el mundo de la publicidad, de la impresión, del vanguardismo. Nosotros hacíamos libros, revistas, hacíamos una cantidad de cosas para miles y miles de empresas. Teníamos más de 1.700 clientes. Imagínate tú. En ese momento. Y así hicimos A nivel muchas nacional, cosas. imagino. A nivel nacional, y hacíamos un periódico que lo distribuíamos en todo el oriente. Salía de ahí de mi pueblito. Salía de ahí de tú te Maturín, sentabas en Margarita a las 7 de la mañana y leías un periódico que yo imprimía con mi equipo en Maturín. ¿Cómo se hacía eso? Bueno, 5 horas antes, 7 horas antes. entonces hicimos cosas bien vanguardistas. Bien bonitas. Y teníamos la capacidad de hacer cosas extraordinarias. Retomando nuevamente el tema, Jesús, que dice que tuviste la bendición de llegar sin ningún tipo de dinero por el tema de la soberbia. Cuando llegas aquí en el país, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cómo arrancas? ¿Quién te prestó dinero? ¿Quién te brindó el apoyo? ¿De quién aprendiste? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, bueno, fueron varias cosas. Yo llegué el 28 de junio del 2015. Y el 29 de junio, a las 10 de la mañana, la persona que me recibió en su casa, que en el cual es mi hermano, y lo voy a agradecer toda la vida. Yo en Venezuela, después te cuento esa parte, cómo vivíamos nosotros allá. Vine a vivir aquí en casa de uno de mis grandes amigos, se llama José Gregorio Gómez Chong, también de Maturín, y de Mariana. ¿Están aquí todavía? Todavía están aquí, son súper amigos míos. Saludos. Saludos a Goyo y a Mariana. Mi esposa los llama un día y le dice, mira, aquí Jesús me dijo que te mandara la plata para que pagaras el apartamento y tal, y qué sé yo. Y Goyo le dice, cónchale, déjame hablar con mi esposa para ver si podemos hacer algo. Dice, en vez de se gastar esa plata, vengan a mi casa, que vivan aquí en mi apartamento. Ellos vivían en Ley Buenavista. Viven todavía en Ley Buenavista, en un apartamento de 3 habitaciones. Y yo cuando venía a Estados Unidos, de paseo, yo hablaba con mi amigo José Gregorio y él me invitaba a pescar. Íbamos a pescar por todos lados. Ese es uno de mis grandes hobbies, después del golf. Y conocíamos los lagos, pescábamos y rentábamos botes y toda esta relación con mi amigo. Y entonces un día llegamos, el 28 de junio, llegamos como a las 7 de la noche a su casa, y él cuando vio a mis hijas, que tenían el tamaño de él, claro, dijo, ¿y a dónde voy a meter esta gente en esta casa? Bueno, nos acomodamos con Goyo allí, nos dio un cuarto, y ese es un angelito de la vida, tú tienes que conocerlo. Un día te lo presento, que es un digno personaje admirable, es un tipo que nunca se cansa de ayudar. Así tenga un centavo en el bolsillo, él te da ese centavo. Así no se quede sin nada. Es un ser que se desprende de todo. Es algo que no se consigue. Yo creo que esa gente ya no nace, o ya yo no las conozco, no conozco mucha gente así. Él te da desprendido. Todo, te da todo. Y eso es una cosa que es bien difícil de conseguir. Y él lo dio todo por nosotros. Me sentó esa noche, yo con la cabeza enorme. Yo que era el que daba... Estaba acostumbrado a dar. La asesoría, era el que acostumbraba a dar consejos y cosas así. Y tú que lo dices así de esa manera, siempre a las personas que son relativamente exitosas, siempre hay un toque de ego. O sea, ¿en qué momento se quiebra ese ego, verdad? O tú misma doblegas ese ego para poderte venir, porque no todo el mundo, hay mucha gente que todavía sigue en Venezuela, o en cualquier país, Colombia, Ecuador, Brasil, lo que está pasando ahorita en Brasil, que están migrando profundamente. ¿En qué momento tú quiebras eso y le dices a Goyo, mira, quiero arrancar en este país, ayúdame, ¿qué hago? El ego ha sido una de las batallas más grandes de mi vida. Todavía no la he ganado. Creo que me falta. Pero vas ahí, creo que me falta mucho. Yo tengo una vida espiritual muy grande, muy activa, muy proactiva, y yo creo que lo único que ha hecho que mi ego disminuya es Dios. O sea, yo he sacado el ego y se ha metido la espiritualidad es una batalla de Dios, y es una batalla constante mía, porque todavía peleo con mi ego, es muy grande. Y ahí voy. Y yo creo que voy a ganar la batalla, Dios mediante. Pero cuando yo llegué, la lección que me dio mi gran amigo Goyo es que empezar desde cero, ¿no? Te voy a confesar algo que no lo he dicho nunca, o lo he dicho a pocas personas. A mí también me entrevistaban así como tú me entrevistas, ya no había podcast, no había redes sociales ni nada en ese momento. Un grabador. Y el ego era un programa de televisión.
porque yo tuve un medio de comunicación muy importante y sí. Ese medio de comunicación me abría las puertas y había varias cosas por ahí, pero era controlado todo por mi ego, todo, era increíble. Yo te digo lo que yo hacía y yo ahora mismo, que ahora recordando, yo dije estas palabras en una entrevista y por eso quiero que el ego mío sea la mínima expresión. Yo dije, me preguntaron, ¿para qué se prepara Jesús Valera? Y yo le dije a esa señora, eso debe estar grabado en esa televisora, yo le dije, yo me preparo para empezar desde cero, nuevamente. No puede ser. Sí, yo le dije, si tú me tiras a mí en África, como a Carlos Andrés Pérez, hay un ejemplo de Carlos Andrés Pérez, sí. Que le decían, tú lo tiras desnudo en África y él vuelve a ser presidente de algún país en África, porque en la esencia Carlos Andrés Pérez era siempre, y fue siempre el mismo. Entonces yo trataba de emularme con ese ego tan loco, y yo le dije esas palabras a esa señora periodista, no me acuerdo el nombre, era muy profesional, y yo le dije eso a ella, y te lo confieso aquí públicamente, yo sé que este programa lo va a ver mucha gente, tú te condenas de lo que dices, tus palabras son tu cárcel. Totalmente. Cuando yo llegué a este país me acordé de eso, y yo no estaba preparado para empezar de cero. Ha sido la batalla más fuerte, porque yo llegué con $8,000, me compré un carrito, 3,500, pagué la mitad del apartamento de Goyo, hice un mercado, y a las 4 semanas no tenía ni $1. Ya listo. Y empezar de cero, compadre, es durísimo. Y no se lo recomiendo a nadie. O sea, tienes que prepararte, lo que recomiendo ahora. Goyo, ese angelito, que Dios lo guarde, ese muchacho me agarró de la mano, literal. Nos fuimos en mi carro a las 10 de la mañana a una entrevista de trabajo que él ya me tenía, con un proveedor de él, que tiene una imprenta pequeña, un señor de Colombia. Y yo llegué a las 10 de la mañana a la entrevista, el señor dijo, pasen y tal. Oye, me presentó y él se salió. Y yo hablé con el señor y el señor me dijo, se me quedó viendo, me dijo, yo necesito que tú te quedes hoy aquí conmigo trabajando. Y me ofreció $300 semanales. Semanal. Sí, yo no sabía cuánto se ganaba aquí, nada de eso. Entonces, ese señor me dio esa oportunidad. Yo empecé a trabajar con él, usábamos mi carro, me brindaba la comida al mediodía y yo estaba con él en una compañía de publicidad y entonces instalábamos vallas, hacíamos rotulación de vehículos. Yo hacía eso en Venezuela, pero con un equipo. Claro. No te tocaba a ti, no. Que era allá eras el gerente, el dueño de negocio, y aquí te tocó hacerlo tú manualmente, y me imagino que aprendiste o lo valoraste, claro. A los golpes. Y yo llamaba a mis empleados, mira, ¿cómo se pega esto? ¿Cómo se hacía esto? Y todo esto, para que me dijeran. Y yo muy desde abajo, porque bueno, empecé a trabajar desde ese Tú empezaste en esa imprenta. Sí. O sea, ese fue tu primer trabajo. Ese fue mi primer gran trabajo de mi vida, porque no estaba acostumbrado a tener un jefe. Y me costó empezar a obedecer. Yo siempre trato de explicar que, bueno, y tú me lo preguntabas ahorita fuera de cámara, ¿por qué se llama The Dwarf Formula? Y yo te explicaba que, bueno, la gran mayoría de los habitantes o los grandes líderes, los grandes mentores, ya tienen un cassette predispuesto, ya hay una fórmula predispuesta, y esa fórmula lo que nosotros hacemos es mejorarla. Y a medida que pasa el tiempo, ese mejoramiento es cada vez más. ¿En qué momento tú haces el salto y tú dices, ok, yo estoy trabajando en este momento, en esta imprenta, pero yo creo que, o sea, yo soy una persona que puedo dar más? ¿Cómo entras tú al mundo nuevamente de asesoramiento comercial? ¿Quién te agarra de la mano y a quién emula? Porque en alguna manera tú dices, mira, si esa persona o este tipo o este gerente está haciendo eso, yo creo que yo tengo la posibilidad de parecerme o hasta mejorar a esa persona. ¿Quién te agarra de la mano o de quién miras tú y tratas de seguir ese proceso de fórmula? Porque las fórmulas están preestablecidas. Sí, yo soy un cúmulo de un montón de cosas, experiencias de varias personas que aprendí en mi vida. He tenido muy buenos asesores, muy cercanos a mí, tíos. Por ejemplo, tengo un tío que se llama Luis Eduardo, que es como una referencia en materia de gerencia, ¿no? Es como un filósofo de la gerencia moderna.
Y él siempre estuvo muy preocupado por mí. Con mis inicios en la empresa de mi papá, él se preocupó mucho por mí y me decía, mira, están haciendo estos cursos. Yo estuve en IESA, estuve en un montón de cursos y bueno, y él es uno de mis mentores. Y otros mentores que en la vida nos dio. Yo tuve la gran ventaja de tener grandes clientes con mucha capacidad financiera. Y yo lo que hacía era escucharlos y ver lo que ellos hacían y cómo implementaban un modelo de negocio en un país tan convulsionado como Venezuela. Tú y yo sabemos, tú en la parte económica, yo en la parte gerencial, compadre, todo lo que teníamos que hacer para poder sobrevivir una pequeña o mediana empresa en Venezuela, para poder pagar una nómina. La gente cree que es fácil y no es lo mismo que acá. Y tú crees que es lo mismo que acá. Ese es uno de los errores que cometemos cuando llegamos aquí, que vamos a seguir haciendo lo mismo que en otros países y no entendemos este país. Pero es una gran pregunta porque es un cúmulo de muchas cosas. Yo he roto algunos moldes porque en Venezuela se rompió todo. Claro. Y tenías que hacer tu propia teoría. Okay. Costara lo que costara. Y porque cada empresa se diferenciaba de otra en servicio, por ejemplo, en atención al público, no en tanto en precio, porque los precios siempre fueron una locura. Cuando tú agarras una tiza y una pizarra y le tratas de explicar a cualquier latinoamericano cuál es el fenómeno de la inflación en Venezuela o el problema del dólar desde hace 20 años, la gente no entiende. No son por muy eruditos que sean, muy preparados no son capaces de decir que nosotros le quitamos 11 ceros a la moneda. Entonces, desde el primer cero es una historia, ¿no? Y hasta ahora. Y esa fortaleza, esa piel dura que nos formó, ese caerse, esa rodilla y esos codos tan raspaditos como los teníamos nosotros, te hace un poquito más fuerte en manera de emprender en otros países. Y eso lo hemos demostrado. Desde Noruega hasta China, desde la Indonesia hasta la Patagonia chilena, hay gente como nosotros que ha decidido o de una u otra manera salir del país a dar lo mejor. Porque nosotros no venimos para acá a jugar carrito, porque eso nos echamos. No, nosotros venimos para acá desde el primer día. Yo te cuento mi historia porque no es para que le emule otro, yo no soy ejemplo de nadie, pero sí te puedo decir qué yo hice y qué salió bien de lo que yo hice y qué salió mal también, te puedo echar el cuento. Pero yo veo eso en la gente que son clientes nuestros y yo veo cómo se han levantado y yo, bueno, te puedo decir que llegué con $8,000. Ahora mismo tengo un poquito más de $8,000 en mi cuenta, pero yo te puedo decir por qué yo considero que se puede hacer diferente aquí. Aquí, uno de mis grandes maestros también en materia académica se llama Salvador Carrión, él es un especialista en programación neurolingüística. Uh-huh. Y él, cuando yo me venía, me dedicó uno de sus 26 libros que tiene, todos muy buenos. Y él me puso en ese libro, Jesús, por mucho que andes, tu sombra siempre seguirá pegada a tus pies. Y eso me quedó aquí. Y es verdad. Porque si tú eres, Alejandro, exitoso en Yugoslavia, y te vienes porque tienes que venirte aquí a Estados Unidos, ¿quién se viene? El mismo Alejandro de Yugoslavia. ¿Y qué va a hacer Alejandro aquí? Vas a emular, o sea, lo mismo que hacías allá. Porque en esencia es el mismo, el cuento que te eché de Carlos Andrés. Pero el Alejandro bueno va a venir aquí y va a poner en práctica todas sus habilidades, tus destrezas, pero en esencia es lo mismo. Porque ¿cómo te quitas tú tu sombra? Totalmente, no puedes. Totalmente. Entonces tú tienes que venir a este país entendiendo que es un poco diferente el ambiente. Lo que vas a escuchar es otro lenguaje, otro idioma, otro dialecto. Totalmente. Pero tú, la esencia tuya no la vas a perder nunca. O sea, si tú fuiste bueno desarrollando una metodología administrativa, gerencial o académica, aquí vas a hacer lo mismo. Tú sales de estas paredes. Tremenda reflexión. Y sigue siendo el mismo. Entonces tú dices, bueno, él no entendía eso yo cuando yo me vine. No lo entendí un poquito después, un poco más tarde. Si te cuento lo que me pasó con mi primer trabajo aquí, bueno. Eres en este momento, Jesús, ya que has recorrido todo eso y que vuelvo a tratar de hacer la pregunta, ¿en qué momento tú dices, bueno, porque ahorita eres obviamente exitoso, y eres exitoso porque eres un asesor, yo creo que es un asesor global, ya de decir que eres un asesor solamente comercial, yo creo que hasta psicólogo, tienes un toque de psicología por ese lado. ¿En qué momento tú dices, bueno, yo creo que tengo que volver a mis raíces como asesor y yo creo que esta puede ser una rama que voy a usar, este real estate comercial, porque tú eres
atiendes a muchos inversionistas internacionales. Sí. Yo creo que el 99% de tus clientes son internacionales. Sí. Entonces, ¿en qué momento tú dices, sí, yo voy a agarrar esta fruta, que es el real estate comercial, y voy a empezar a hacer jugos, y en ese proceso que hago jugos, voy a empezar a repartir, que es que hacemos servicio? Exacto. ¿En qué momento tú dices, es el real estate comercial y yo creo que por aquí podemos hacer grandes cosas? Bueno, fíjate que yo me di cuenta, muy poquito tiempo después de haber llegado, yo dejé de trabajar con la compañía de este señor colombiano, que le agradezco mucho su oportunidad, me enseñó muchísimo. Y después pasé por un supermercado haciendo asesoría comercial también, pero en branding, fortalecimiento de marca. También agradezco esa oportunidad. Si te cuento cuánto me pagaban, no me crees. Y después yo empecé a tenía 17 clientes. Y hacíamos todo, algo parecido a lo que hacía en Venezuela, hacer asesorías comerciales en la materia de fortalecimiento de marcas, ¿no? Entonces hacíamos todos unos estudios, y como yo estudié formalmente coaching y programación neurolingüística, yo hacía mis asesorías basadas en el coaching de aquel momento, no es el coaching que se enseña ahora, que es el fin de semana. Yo estudié un año y medio coaching y fue una certificación bellísima. Fue una de las mejores etapas de mis estudios en Venezuela, la última etapa, y después hice lo mismo, pero me certifiqué con programación neurolingüística, y hace poquito acabo de ser formado 10 días por Richard Bandler, o sea, un especialista que trabaja con Richard Bandler en su equipo, me formó ahorita, hace poquito, lo acabo de terminar, o Antonio Pérez, que es un excelente, sí, es uno de los mejores, yo creo que es el mejor de habla hispana ahora mismo aquí en la Florida, lo recomiendo, y sigo estudiando, como te decía. Sigue formándote, sigue estudiando. Exacto, pero cuando yo empecé a hacer asesorías comerciales, mis clientes tenían un éxito, o sea, diferente. Por ejemplo, con el colombiano, que yo empecé a trabajar, y le agradezco mucho su oportunidad, un día facturamos $14,800 una semana. Imagínate. Él me agarró y me agarró por los hombros. Que no estaba acostumbrado a hacerlo. Él me dijo, esta compañía tiene 30 años y yo nunca había hecho tanto dinero. Y me felicitó y todo eso. Y yo me quedé esperando un bono, no me lo dio. Pero así me pasó con otros clientes, con el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y yo no quería tomar ventaja de lo que yo sabía ni nada de eso, sino que a mí me pagaban por una asesoría y yo cobraba mi asesoría. Un día, uno de mis clientes, un alemán, me dice, mira, yo tengo un excedente de dinero con estas asesorías que hemos hecho, ¿por qué no lo invertimos? Entonces yo me empecé a formar y a preguntar en mi entorno qué se podía hacer para invertir. Entonces conseguimos unos apartamentos cerca del Florida Mall que estaban en más o menos $75,000, $80,000, y yo hice toda la estructura de conseguir el apartamento, me entrevisté con el vendedor, vendimos el apartamento, mi cliente contentísimo porque lo pudo rentar muy, muy, muy bueno, y cuando todo el mundo happy, el vendedor del apartamento happy, mi cliente happy, y yo en el medio me dijeron, no te vas a ganar nada porque tú no eres realtor. Yo no entendía la cosa y decía, bueno, ok. Otro cliente mío de Cumaná, un día me confiesa que tiene un dinero. Y yo le dije, bueno, vamos a hacer algo. Pero esta vez lo hice un poco diferente. Conseguí un developer, un constructor. Conseguimos una parcela, pusimos la casa en la parcela. Se vendió la parcela, se vendió la casa. En 6 meses estuve yendo y viniendo, tirando fotos a mis clientes, dándole informes, todo esto. Fue una experiencia bien enriquecedora. Se vendió la casa, todo el mundo happy. Y en ese momento me dieron, muchas gracias. Lo mío, no, muchas gracias, Jesús, hiciste muy buen trabajo. Ahí te diste cuenta. Ahí me di cuenta. Entonces, uno de los socios de esa constructora le dio como lástima. Y dijo, mira, vale, nosotros no te podemos dar nada porque las leyes y la cosa, yo ahora entiendo, ¿no? Pero me dio $300. Él se ganó 25,000 y me dio 300. Y yo dije, bueno, está bien, el 0.01%. Ahora sí me saco Entonces yo agarré los $300, con todo respeto al mundo, no quería agarrarlo. Y me fui a una academia que se llama Agent Trust Realtor, que tú conoces bien, y pregunté, toqué la puerta en varias academias, era un poco más caro, y llegué a esa, ni siquiera me cobraron. Entonces, y yo llegué, entré, y me dijo, no, quédate, porque es esta noche el entrenamiento.
Y después esa academia me contrató, después que yo hice el curso, me saqué la licencia, esa academia me contrató como asesor de ellos. Asesor de imagino, marketing, Sí, de todo hicimos eso. una cantidad de cosas y funcionó un poco diferente la cosa. Entonces, bueno, 8 años después, ahora soy Imagínate. parte de esa organización, soy broker associate de esa organización, dirijo el departamento de comercial y es otra historia. Pero ahí fue que yo Imagínate, dije, ahí te dice, es que a veces que los tropiezos hay que comerse las verdes, ¿no? A veces yo creo que saltarse ese proceso, el que migra, o desviarse ese proceso de todas esas personas que a veces yo creo que están llegando y están tan desesperadas, porque bueno, en algún momento a lo mejor fueron exitosos allá en sus países, Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, México, y quieren saltarse ese proceso de comerse las verdes. Entonces yo creo que ese proceso debería ser obligatorio. Obligatorio porque es algo que tú vas a valorar y que vas a respetar, y yo creo que todos debemos de estar pasando. A mí me pasó algo más o menos medio similar, pero no así como tú. Yo desde que tengo conocido, tú eres una de las personas que cobra más caro en la industria. Yo aquí todos somos asesores financieros, bueno, yo soy economista, tú tienes una... Pero yo tengo que confesar que tú eres uno de los brokers que cada asesoría la cobra muy caro. O sea, en el momento, mira, para sentarte contigo, para sentarme conmigo, cobras una cantidad que es alta, ¿no? Una hora al mismo nivel de cualquier otro profesional, como un abogado, un médico. Yo creo que es muy parecido al abogado. ¿Por qué? ¿Qué te hace a ti llevar y a cobrar de esa manera? ¿Por qué te hago la pregunta, Jesús? Porque yo parto del dicho que dice que cuando las personas se van por precio, regresan por servicio. Pero cuando se van por servicio, no regresan por el precio. Entonces, ¿qué te hace a ti llevar y cómo haces tú para tabular tu conocimiento? Y además ser muy exitoso, porque a ti te llueven los clientes internacionales. Eso es una cola en la oficina siempre. yo tengo una filosofía que ahora he descubierto después de viejo, que existe en el mundo de hace mucho tiempo, muy parecida. Hay libros, hay cursos, hay una cantidad de cosas que se llama vender sin vender. Yo hablo con mis clientes, ellos me buscan, yo no tengo redes sociales, tú sabes, tengo una página web allí pequeña para que la gente sepa quién soy yo, pero yo no hago ningún tipo de redes ni nada de eso, sino que a mí el boca a boca. Entonces, yo te puedo decir que tengo 113 clientes en mi departamento ahora mismo, en febrero del 2023. Yo le digo, bueno, y todos pagan una asesoría. Tú sabes cuánto yo cobro, hay unas tarifas un poco públicas, pero mi equipo es muy eficiente. ¿Cuánto cobra, Jesús, una persona, un mexicano que quiera no solamente repatriar su capital, o una persona de Colombia, que estamos viendo muchas vicisitudes, y tiene un gran cúmulo de capital, no sabe qué hacer porque cada vez se le está devaluando su dinero en sus países? ¿Cuánto pudiese cobrar, Jesús, por una asesoría? Mira, Jesús, yo quiero que tú me ayudes a establecerme en los Estados Unidos, a traerme mi familia a los Estados Unidos, a abrir empresas en los Estados Unidos y evidentemente a ser próspero en los Estados Unidos, porque yo vengo con este cúmulo capital. ¿Cuánto cobra Jesús Valera en este momento si te llaman el teléfono y me dicen, mira, aquí te lo presento? Llámelo y entiéndanse directamente con él. Bueno, cada caso particularmente es diferente. Nosotros lo que hacemos es escuchamos a nuestro cliente con muchísima atención y hacemos una ruta de trabajo. Pero para contestarte tu pregunta, nosotros tenemos unos honorarios que van desde $5,000 en adelante. Esos $5,000 lo cobramos porque tenemos una cantidad de gente que trabaja atrás de nosotros. Desde las personas que te comenté, algunos abogados revisan muy minuciosamente nuestros documentos. Nosotros no hacemos absolutamente nada sin que ellos los vean. Nosotros tenemos los abogados de migración, que algunos clientes ya tienen contratados abogados de migración, pero nosotros hacemos que esos procesos los supervisen unos abogados que trabajan para nosotros. Entonces, parte de esa plática que nosotros cobramos es para empezar a trabajar. Ahora, fíjate lo que nosotros hemos logrado, que tú muy bien sabes que hay 194,000 realtors activos en las asociaciones en la Florida. Se estima, vendiendo casas, ¿no? Se estima que hay 680,000 personas haciendo negocio con casas en materia residencial, pero solamente hay 600 personas como yo. Entonces,
Por algo hay 600 personas como yo nada más. Hay unos que saben mucho más que yo. Yo conozco a muchos colegas míos que hacen otras cosas o cosas como las que nosotros hacemos en nuestra compañía, pero se dirigen a otros mercados. Cuando nosotros empezamos a trabajar con los clientes, hay una manera de cobrar por el trabajo que tú vas a hacer, la cantidad de horas hombres que vas a involucrar. O sea, no todos los clientes son iguales, pero te puedo decir que hemos cobrado 0, pero hemos vendido propiedades de 3 millones de dólares. Oh, claro. Entonces, cuando tú compras una propiedad de 3 millones de dólares para un cliente tuyo, peruano, para hacer una inversión acá, tú no le vas a cobrar absolutamente nada, porque obviamente tú vas a ser remunerado. Totalmente. Mucho más allá de la... Pero siempre, nosotros, tú sabes que yo doy clases, me invitan a algunas academias para dar clases de algunas cosas que hemos aprendido. Pero yo en mis clases les digo cómo tienen que ser la estructura para cobrar sus servicios y por qué es tan importante un precio justo, ¿no? Porque tampoco es que vas a cobrar por cobrar. Sí, claro. Tienes que dar un poco más. Mira, esta mañana me llamó un amigo tuyo y mío, está haciendo un negocio, primera vez que va a hacer un negocio comercial, y si te cuento lo que está haciendo, se fue a Miami esta mañana, tiene un cliente que lo llamó, para que él pudiera, el cliente quiere alquilar una propiedad que tiene como 3 acres en Miami, y lo está alquilando por $65,000 mensuales. Entonces es un contrato de 3 años, si tú sacas la cuenta cuánto es el volumen de eso, y cuándo podría representar una comisión para uno de los profesionales de real estate, es bastante dinero. Y él no sabe cómo hacerlo. Obviamente. Claro. Entonces él me llama y me dice, Jesús, tú tienes la posibilidad de ayudarme en esto. Entonces les esquematicé un proceso que para nosotros ha dado muchos resultados y se lo regalé, toma, Claro. hazlo tú. Él se va a ganar alrededor entre $68,000 y $98,000. Y él me dice, Jesús, pero yo tengo que darte algo de aquí. Yo le dije, lo que tú quieras. Claro. No tengo por Tú qué. tienes estandarizado ya el proceso, claro. Si no hubiese sido por esa esquematización que yo le regalé, él quizás no hubiese hecho ese negocio. Total. Entonces ya está contento, ya se... No está contento. Me dijo que me iba pero nosotros hacemos eso con todos los realtors. ¿Tú sabías que a mí me contratan el 80% de mis clientes son realtors? Imagínate tú. No es el inversionista primario, sino los realtors que representan ese inversionista. Y ya tocando más en tema profundo, explícanos qué es comercial. Porque yo a veces ¿no? ¿Por qué pudiese vender un negocio que está facturando? ¿Por qué pudieses traspasar un negocio que está siendo rentable? ¿Por qué tienes que deshacerte de un negocio que están dando los números? ¿En qué momento una persona o una empresa toma la decisión de decir, yo voy a vender mi negocio que está facturando en este momento 300, 400, $500,000 al año? ¿Y por qué lo hace? Sí. Bueno, no todo el mundo vende negocios buenos, o sea, facturando. Hay solamente 3 maneras de hacerlo. La primera es que se muere la gente, el dueño. La segunda es que se enferma. Y la tercera, que es muy, muy, muy importante y la más activa, es que se divorcien. Se separan. O sea, esas son las únicas 3 maneras que en el mercado, la mayoría de las cosas que se están vendiendo, que están dando dinero, están dando resultados en positivos, en azul, la gente se desprende de esas compañías. En el sector americano, lo mismo, pero aplicado al sector americano, mucha gente se retira, ¿no? Entonces ya los viejitos no quieren seguir con la empresa y quieren desprenderse de la empresa. En el caso latino es un poco diferente el desprendimiento. Siempre ponen un hijo, un administrador que es un primo o un familiar cercano. Ellos se van, pero siempre están ahí, no tan lejos. No tan lejos. Entonces, pero hay varias maneras de conseguir negocios. Nosotros también tenemos un esquema para conseguir buenos negocios para nuestros Cuéntanos clientes. un poquito, porque una vez creo que tú y yo estábamos almorzando, y tú eres lo que estás en un restaurante y tú hablas con el dueño y le compras el restaurante así y no está en venta. Y siempre partimos de que todo está en venta. Todo tiene su número. ¿Cómo haces tú? Te llega, mira, yo tenía hoteles en Bogotá y quiero tener un hotel en este momento con estas características. Tú obviamente tienes un portafolio de propiedades de negocio que están ahorita para mí. Pero ¿cómo haces tú? Tú estás en la calle completamente y tú tocas y mira, tengo $5 millones y quiero en este momento comprarte el hotel o comprarte el establecimiento, el warehouse. ¿Cómo haces? Sí. Y si nos puede dar un ejemplo de bueno, cada caso es diferente, pero a mí me han pasado cosas así como que
me llama alguien que quiere invertir aquí, entonces me dice que yo tengo entre 6 y 7. Entonces yo creía que eran 600 o 700 mil dólares. El tipo me dice, no, 6 o 7 millones de dólares. Entonces yo dije, wow, esas cosas me pasan cotidianamente ahora. ¿Tú sabías que nosotros tenemos 9 nuevos clientes colombianos al mes? Y tenemos ahora mismo argentinos, tenemos chilenos, tenemos peruanos, tenemos de todas partes, inclusive tenemos ahora italianos, franceses y españoles. O sea, algo está pasando que nos están viendo otra vez nuevamente los Estados Unidos. Eso se estancó un poquito, pero nos están viendo desde afuera como que la posibilidad de proteger sus activos, que es parte de lo que nosotros hacemos. Pero para contarte un poco tu pregunta, no es tan difícil conseguir cosas. Una anécdota que te haya pasado. Mira, yo, como tú sabes, yo tengo muchos clientes que a veces tienen ese dinero y además su ego es tan grande que te dicen, yo quiero comprar ese restaurante en particular. Te dan el nombre, te dan la dirección y tú le dices, bueno, pero ese restaurante no está en venta. Y te dicen otra vez, yo quiero ese restaurante. Entonces nosotros tenemos una metodología para comprar cosas que no están en venta. Y nos ha ido muy bien. Yo llego al restaurante, pregunto por el dueño, le hago unas 4 o 5 preguntas, lo ponemos le enseñamos la foto de lo que tienen en ese momento y le enseñamos la foto de lo que va a tener en un futuro. Entonces le va a gustar más la foto del futuro, porque va a estar más tranquilo. Totalmente. O un dinero en su capital, en su banco, y si quiere ese mismo dinero que se va a ganar por la venta de ese restaurante o de ese hotel, nosotros se la podemos reproducir de esta manera más que lo que pone en el banco. Entonces hay una manera de que este lenguaje que yo te digo, que es una filosofía de vender sin vender, yo nunca vendo nada. Totalmente. Y te lo digo por nosotros nos dedicamos a hacer formulación y evaluación de proyectos, tú sabes. Y evidentemente valorización de empresas, ¿no? Que es totalmente diferente aquí en los Estados Unidos de lo que era en nuestros países. Por supuesto. ¿Quién le da el valor a una empresa? Es decir, porque hay valores subjetivos, tú lo sabes. Yo puedo determinar que el valor de este restaurante, o el valor de este negocio, este supermercado, que tú eres especialista en supermercados y en hoteles, ¿quién pondera o quién le da el valor sentimental o monetario a ese establecimiento? Bueno, es una excelente pregunta y ahí tiene muchas respuestas. La valorización de negocios es toda una rama científica de la economía del real estate comercial. Hay demasiadas fórmulas. Eso aburre un poco a los realtors, por eso que nos dan el paso al comercial, porque además tiene una cantidad de formulaciones muy denso, ¿no? Pero hay una manera muy sencilla de hacerlo, con la lógica. Si tú aplicas la lógica de los negocios, tú vas a entender que ese negocio tiene una cantidad de ingresos y una cantidad de egresos y el resultado final del ejercicio contable o financiero te va a dar un resultado. Ese resultado tiene un número, ese número se pondera por un porcentaje. Los americanos tienen un porcentaje que es el 1.5. Digamos, si ese negocio dio $1 millón de ganancias ese año, entonces ese negocio podría llegar a costar $1,5 millones en el mercado. Eso es lo mínimo que puede contar. Según el punto de vista obviamente del mercado, algunos libros recomiendan que sea de esa manera, pero hay varias vertientes en el mundo de los negocios. Yo te diría que nosotros, los latinos, y nosotros en el sistema que tenemos, ponderamos un puntico más si tiene una buena localización. Ponderamos un puntico más si tiene un estacionamiento adecuado para ese tipo de negocio. Ponderamos más, depende de los equipos, un puntico más depende de los equipos, la edad de los equipos y todo lo demás. La cantidad de tickets que tiene de facturación te pondera un puntico más. Y hay varios puntos que hacen. Ahora, ¿cuáles son los puntos negativos que restan? Si es owner, operate. Si es owner, operate y lo vamos a vender, si él se va, es 1 punto, 2 puntos, 3 puntos menos. Porque el que va a controlar el negocio no se va a poder quedar con el know-how 100%. Así se quede él 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, cada de esas cositas va restando. La obsolescencia de los equipos, por ejemplo, Qué interesante. Hay una cantidad de cosas, por ejemplo, un walk-in cooler, un walk-in freezer, si tiene o no tiene, depende de la cantidad de almacenamiento que tiene. Igual que ese es en el mundo de los negocios, pero el mundo del warehousing, eso es una cosa totalmente diferente. Mira, nosotros vemos, todo eso cambió muchísimo. Ahora se habla muy comúnmente de pies cúbicos. Entonces tú decías, bueno, pero ¿cuánto usted necesita? Yo necesito tantos pies cúbicos.
Bueno, ¿por qué? Porque ahora quieren más alto porque el almacenamiento es más alto. O sea, la gente quiere más espacio, porque hay tres tipos básicamente, ¿no? Hay muchos, pero hay tres tipos. Hay uno que es de almacenamiento, los warehouses de almacenamiento, uno de distribución y uno de procesamiento. Imagínate. Entonces, todo ese tipo de warehouse tiene una nomenclatura. Okay. ¿Entiendes? Una cantidad de ¿cómo te digo? De conceptos, igual que los leasing, o sea, la cantidad de contratos para rentar ese tipo de establecimientos son muchos, son varios, y cada uno de esos contratos tiene una nomenclatura diferente, una manera de entender, de ponderarse, de cobrar, por qué cobran por pie, por qué cobran por esto, por qué la ubicación es importante, si tiene loading dock, si no tiene loading dock, la electricidad, la cantidad de agua que necesita una compañía de procesamiento, el tipo de energía eléctrica, la altura, la cantidad de calor que entra generada por unas calderas, por ejemplo. Tú tienes que ponderarla o analizar la cantidad de frío que tienes que meter también. Entonces son una cantidad de formulaciones que nosotros no la tenemos que manejar 100% porque no vas a ir tú a hacerla. Hay unos departamentos que van y hacen esa evaluación, pero tú tienes que manejar el conocimiento. Entonces, yo siempre le digo a mis alumnos, cuando estoy dando clases, que le metan al coco algo, porque a ti te pueden robar la cartera, como decía en Venezuela una maestra mía. Te pueden robar el carro, te pueden robar el reloj, te pueden robar la computadora, pero tú lo que tienes aquí no te lo roba nadie. Totalmente. Entonces tú tienes que meterle a esto. Y ahora mismo mi concepto es que el conocimiento es el nuevo dinero. Tú tienes que poner más conocimiento en tu cabeza para que puedas de una u otra manera, el que te está escuchando, saber que tú tienes algo que él no tiene, que es ese conocimiento. O sea, cuando tú llegues a cobrar, tú dices, yo voy a cobrar $5,000 por empezar la asesoría. Entonces él te dice, ¿dónde te deposito? Porque él no compra una casa o un apartamento, una finca o un hotel. Él compra a Alejandro Rodríguez. Porque Alejandro Rodríguez tiene el complemento que le hace falta para su inversión. Él quiere a Alejandro Rodríguez al ladito de él aquí. Para que cuando él tenga una duda, él diga, mi asesor es Alejandro Rodríguez. Déjame preguntarle. Y tú tienes que tener la respuesta. Totalmente. Entonces, lo que te decía esta mañana, lo que me pasó esta mañana con este amigo, querido amigo Realtor, ese señor, con la asesoría que yo le estoy haciendo, el que va a alquilar ese negocio en Miami, ese lote, se va a ahorrar el primer año se va a ahorrar $180,000. Y él me dice, ¿será que le cobro algo adicional? Y yo le digo, no. Porque cuando el cliente tuyo te contrata y tú le ahorras $180,000 al año, él va a decir, este es el señor que yo quiero que me represente. Total. Porque es que a la larga tú necesitas que el inversionista gane dinero. Exacto. Qué palabras tan bonitas, yo la mente filosófica. Yo parto de aquí los Estados Unidos, Jesús. Este es un país donde la transferencia de riquezas, las transferencias de empresas, las transferencias de negocios se dan al día a día. Nosotros no podemos meter cuáles son las empresas que se están vendiendo hoy, y hoy pueden haber miles de empresas que se están vendiendo en el mismo momento. En algún momento, creo que te lo dije saber, ¿cómo hace uno si uno quiere entrar lo que se llama flipear negocio? Yo quiero que nos expliques a todos qué es agarrar una empresa o un negocio, formarlo, adecuarlo y revenderlo. Ahí estamos viendo cómo es Twitter. Elon Musk acaba de comprar Twitter con no sé cuántos trillones de dólares. Facebook lo compraron. Cómo compraron Netflix, cómo empezó Netflix, que le hizo una propuesta a Blockbuster y Blockbuster se lo negó. Y ellos mismos tomaron la decisión de empezar de nuevo y de crear su propio, porque se dieron cuenta que estaba en proceso de la tecnología. Yo quiero que nos explique a nosotros qué es flipear. Yo lo llamo flipear, y no sé si es el término adecuado. ¿Qué es flipear negocio? Y si pueden haber inversionistas que tú tengas en este momento, mira, vamos a comprar este negocio que te vale $1 millón, pero yo, al cabo de 5 años va a costar $10 millones. Porque eso está pasando todos los días. Explícanos un poquito qué significa esto y cómo se come esto, y si tú tienes clientes en este momento que están haciendo. Sí, yo tengo clientes ahora mismo que
yo les consigo oportunidades de negocio, que eso es una rama muy grande, se llama Business Opportunity. El real estate comercial va muy ligado a a las oportunidades de negocio, porque hay mucho capital, mucho. Tú no tienes idea, Alejandro, de la cantidad de capital que hay ahora mismo estacionado o tienen problemas en los bancos, tienen 0.01%. Entonces tú dices, eso están ahí. Tú llamas, tú ves mi teléfono después que terminemos esta reunión. Vas a ver cuántas llamadas tengo o cuántos mensajes tengo de mis clientes que solamente me llaman para preguntarme qué hay por ahí. Esa frase, muy latina, está muy en boga ahora mismo porque muchos de nuestros clientes son inversionistas que buscan esa business opportunity. ¿Qué quiere decir esto? Yo he comprado en los últimos años, por ejemplo, restaurantes en $55,000 operando. Y hay unos que he comprado en $50,000 recién cerrados, por ejemplo. ¿Qué hacen parte de mis clientes? Lo que tú acabas de dominar como flip. Ellos se consideran inversionistas. Después te explico cuál es el sombrero que tienes que ponerte para convertirte en un inversionista y no en un comprador de negocio. Son dos cosas diferentes. No tienes que explicarnos ya inmediatamente qué es un comprador de negocio y qué es un inversionista. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Sí, hay maneras de verte tú como con tu dinero y tu capital. Tú te percibes de una manera. Cuando tú vienes a hablar con una persona como nosotros, nosotros entendemos cómo esa persona se percibe. Y muy probablemente en ese momento lo percibamos nosotros como un comprador que tiene plata y compra algo. Listo. Y ese algo funciona o no funciona, y ese es el problema del comprador. Ahora, cuando yo veo que ese cliente tiene más allá de esa hambre y digo, este es un inversionista, yo le digo cuáles son las condiciones que tiene que tener para convertirse en un inversionista. Primero, cuando la gente tiene esas pasiones para comprar, se enamora. Eso no es un inversionista, realmente lo que le inyectamos una inyectadora así de este tamaño de pragmatismo. Pragmatismo es, me funciona, lo compro, no me funciona, no lo compro. Me sirve, lo tomo, no me sirve, lo dejo ir. Entonces, ya nosotros, ¿qué hacemos con nuestros clientes? Ese cuento de que lo vamos a educar al cliente, eso no existe. Eso no. Hay clientes que quieren aprender y otros clientes que no. Pero tú lo tienes que decir a ellos, por ejemplo, mira, esto no funciona. Los clientes no pueden seguir escuchando lo que quieren oír. Lamentablemente, muchos de nosotros, sin hablar mal de nadie, se queda callado ante una situación de ignorancia de un cliente. ¿Cómo van a saber tus clientes cómo funcionan las cosas aquí si no viven aquí? Si vienen de otro país, si vienen de un país donde todo es diferente y se ganan 30, 40, 50% de retorno. En este país obviamente tú sabes que no es así. Tú agarras a un americano y le dices, mire señor, yo te voy a dar esta inversión y usted se va a ganar 3.5% de ganancia. El tipo te queda viendo y te dice, too good to be true. Y te dice, explícamelo por favor, porque eso es muy importante, porque yo me gano el 0.01% de mi banco y tú me vas a dar 3.000 o 300 veces más de lo que me da mi banco. Entonces tú dices, no, mira, eso se puede hacer de esta manera. Entonces ahí tú cambias el sombrero y te pones de inversión. Tú dices, yo detecto esta oportunidad de negocio, yo quiero formar parte de esa inversión para que esa inversión se oxigene y de unos resultados un poco más alentadores que tener el dinero pasivamente en el banco. Eso no hace sentido de hacerlo así. Entonces, no es que mucha gente habla de inversión pasiva, inversión activa, ustedes los economistas tienen una cantidad de nomenclaturas también súper interesantes, pero a mis clientes lo que quieren es escuchar el número final. ¿Cuánto me voy a ganar? ¿En qué tiempo me voy a ganar ese dinero? O sea, si tú tienes esa respuesta y las puedes demostrar, ¿okay? Porque una cosa es que tú se lo digas y otra cosa es que lo hagas. Entonces tú dices, bueno, vente, móntese conmigo en mi carro y vamos a ver en este momento 16 proyectos que estamos manejando que existen y están dando este tipo de resultados. O sea, ya cuando tú tienes algo que mostrar, ellos obviamente confían muchísimo más en ti. Entonces, ¿qué vende Alejandro? ¿O qué vende Jesús? Vendemos confianza. O sea, ¿cuánto quiere tu cliente comprar para estar tranquilo de tu confianza, la que tú tienes? O sea, eso no tiene precio. No tiene precio. Por eso es que hay que pensar ahora, yo te decía de mis estudiantes y mis clientes, yo les digo, yo no soy un comisionista. Yo dejé de ser comisionista hace mucho tiempo.
Yo ahora formo parte de la inversión. Yo tengo un cliente que invirtió conmigo $3 millones. La propiedad está dándole más o menos $250,000 al año, que es más o menos un 7 y punto tantos %. Y yo le dije, vamos a agarrar ese dinero y vamos a hacer esto. Yo tengo 4 banqueras que trabajan en mi equipo, trabajan conmigo directamente, y ellas me pueden conseguir una línea de crédito, le digo yo a él, hasta el 75% de tu inversión. Eso quiere decir que nos dan 2.5 millones. Entonces yo le dije, ellos nos van a dar 2.5 millones, nosotros vamos a construir 10 casas de $250,000, nos vamos a ganar $70,000 en cada casa, se hace entre 1 y 6 meses, eso quiere dar como resultado que nos vamos a ganar $700,000. Si lo podemos lograr hacer 2 veces al año, es $1.400.000 que te vas a ganar. Si le sumas a los 250 que te estás ganando, son $1.650.000. Y yo le digo a ellos la pregunta, ¿cuánto de este $1.650.000 que yo te estoy poniendo en tu bolsillo todos los años me vas a dar a mí? Esa es la gran pregunta. Si tu cliente te responde con un 1%, no es la respuesta que tú estás buscando, porque tú formas parte de la inversión. Si tú sacas a Jesús Valera de esa ecuación, ¿cuánto queda? 250. Pero si tú pones a Jesús Valera en esa ecuación, ¿cuánto es? 1.650.000. Ahora respondo la pregunta. The Doers Fórmula. Exacto. La fórmula de Jesús Valera en esa ecuación para que evidentemente más próspero. Otra pregunta, y ya creo que ya estamos un poquito ya terminando. ¿Te consideras exitoso, Jesús? Ahorita a tus no sé cuántos 51 años. Joven todavía, Jesús. Sí. Yo tengo un concepto del éxito un poco raro y diferente, ¿no? Porque después te pregunto si eres feliz. Esa es la felicidad y el éxito a veces como que pelean. Yo estoy construyendo todavía mi camino hacia el éxito, el pleno éxito. Yo me considero a un hombre congruente. O sea, yo lo que hablo, lo que hago y lo que pienso es lo mismo. Tú me haces esta entrevista dentro de 1 año, 2 años, 5 años, va a ser lo mismo. Yo tengo algunas fórmulas que les digo y forman parte de mis valores primordiales, ¿no? Que son además valores cristianos católicos. Y yo no miento. Entonces tú me preguntas lo que tú quieras y yo te voy a decir siempre la verdad. Entonces si tú no tienes nada que ocultar y tu cliente te va a preguntar, ¿ese negocio es bueno? Y tú le dices no, ¿qué tú crees que va a pasar? El cliente se te va a ir. El cliente va a estar... Que aprender así que no, totalmente. ¿Entiendes? Entonces tú le tienes que decir al cliente lo que él necesita oír. Y forma parte de estos valores nuevos que tenemos que incluir en nuestras negociaciones. Porque este mundo de los negocios está lleno de antivalores. O sea, tú tienes que quitar los antivalores un poquito a poquito, limpiar un poquito el camino para que el cliente se sienta cómodo al transitarlo. Y si tú le agregas este tipo de valores y él ve en ti este tipo de cosas que no ve en otros, porque una de las cosas que nos enseñaron a nosotros cuando estudiamos hace mucho tiempo en la escuelita de real estate es que no tienes que enseñar tu hambre. Entonces por eso es que yo todavía estoy caminando por el camino del éxito. O sea, yo estoy ahí encaminado, voy para allá. Yo siento que lo estoy haciendo bien. Totalmente. Bueno, Jesús, muchas gracias, de verdad que sí. Espero que se repita pronto esta pequeña entrevista. Este es un abrebocas. Claro. Te felicito mucho porque eres una persona, yo sí considero que eres una persona exitosa. Y bueno, nada, hermano, de verdad que sí. Tengo un detalle para ti, te lo doy fuera de cámara. Y bueno, nada. 1 hora exactamente creo que culminó este podcast. No se olviden, si ustedes sienten de verdad que en este momento este podcast o esta entrevista lo puede llevar a ustedes a un siguiente nivel, o sienten que a otras personas pueden usar estas herramientas o esta fórmula para lograr el éxito, no se olviden suscribirse, dar una pequeña like, por favor compartirlo, comentar y compartirlo, porque hay muchas personas allá afuera que quieren buscar esta fórmula. Voy a dejar las redes sociales de Jesús Valera aquí, sus números de contacto, su teléfono, completamente a la orden, 100% garantizado. Y bueno, para la próxima ocasión. Muchas gracias y saludos. Gracias.